Muy buenos días, amada Iglesia. Que el Señor le bendiga en este día maravilloso que el Señor nos ha entregado y nos ha regalado para que andemos en Él. Este es un día muy especial porque es un día donde conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que quería en esta mañana compartirle un mensaje pensando en el tema de la resurrección. Vamos a leer un texto que está en Mateo capítulo número 16, que dice así del versículo 1 en adelante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Hoy quise titular el mensaje de esta manera: resurrección, una palabra única. Existen términos que se prestan para interpretarlos de diversas maneras o que tienen diferentes sentidos según el contexto en el que se los utilice. Pero la palabra resurrección no es posible aplicarla a nadie más excepto a Jesucristo. Y a los redimidos por Él. Es una palabra única. Él la inventó para nosotros y la definió así, de esta manera. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice Juan capítulo número 11, versículo 25. Así que la resurrección no es simplemente retornar a la vida tal como la conocemos o como la conocíamos, sino es una transformación completa, una transformación total que nos permite vivir otro tipo de vida. Jesús, cuando resucitó, Él no resucitó en el mismo cuerpo en el que vivió en esta tierra. Resucitó en un cuerpo totalmente transformado. Es más, no quiso ni que lo tocaran. En un momento dijo: no me toquéis aún porque no he ascendido al cielo. Porque alguien se le quiso acercar. Así que su cuerpo fue totalmente transformado. Ese poder que operó en la resurrección de Jesucristo es el mismo poder que opera hoy. Cuando una persona viene a Jesucristo, tiene un encuentro personal con Él, y por medio de una profunda convicción de pecado que viene a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, su vida es transformada y pasa de muerte a vida. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
pero hemos recibido vida juntamente con Él. Fuimos resucitados en Cristo. Es por eso que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, obviamente hablaba de estar muerto en nuestros pecados. Muerte, entender que la palabra muerte es separación. Así que cuando la Biblia menciona la palabra muerte, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y por lo tanto separados de Dios. Pero cuando volvemos en amistad con Él, la vida de Dios viene a nosotros y somos hechos una nueva persona. Resucitamos en Él. Así que ese poder está vigente aún para todo aquel que desee comenzar una nueva vida. Es el sueño de todo hombre, volver a nacer y tener una nueva vida. Tal sucedió en la vida de los discípulos. Luego de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, una muerte podría decirse trágica, violenta, como nunca antes hubo, casi sin precedentes. El infierno entero se desató contra la persona del Señor Jesucristo. Y de esta manera Él entregó su vida y pagó por nuestros pecados allí en la cruz. Pero los discípulos no habían entendido el mensaje. Para ellos, esos días después de la muerte de Jesús fueron días de gran depresión, de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha desolación, de mucha desilusión, porque ellos pensaban que estando con el Mesías, el reino de los cielos se iba a instalar y que todas sus penas se iban a acabar, pero sin embargo había muerto su líder. Así que estaban muy tristes. Y la historia cuenta que había unas mujeres que quisieron ir a la tumba del Señor Jesús. Fue todo tan apresurado, tan repentino, que ni siquiera hubo tiempo de preparar el cuerpo del Señor Jesús para la sepultura. Es por eso que estas mujeres no fueron el día sábado, porque recordemos que los judíos, para ellos el día sábado es el día del reposo, y no podían hacer ningún tipo de trabajo, así que no fueron. Y es por eso que este trabajo que ellas pensaban hacer en el cuerpo del Señor pasó al día domingo, el primer día de la semana. Y dice la historia que muy de mañana fueron ese día domingo y compraron especias aromáticas para ir y preparar el cuerpo del Señor Jesús allí en la tumba. Y iban a hacer una ofrenda. Tal ofrenda llevaban como una ofrenda digna a un rey, porque las especias aromáticas no eran nada baratas, eran muy costosas en ese tiempo y eran regalos dignos de un rey. Así que aún en su muerte, quienes le amaron y le siguieron, le trataron como el rey que era. Así que cuando usted venga delante del Señor y se relacione con Él, y si algún día usted ofrenda algo a Él, piense que Él es un rey y que no es un mendigo. Así que estas mujeres fueron allí, pero fueron pensando en un problema que tenían por delante. Tenían un gran obstáculo. Esa piedra que tapaba la tumba, una piedra muy grande que era imposible que dos mujeres la movieran, era el gran obstáculo para ellas para acercarse al Señor. Pero grande fue la sorpresa cuando se acercaron a la tumba y allí vieron removida la piedra, que dice el texto que era muy grande. Obviamente,
que cuando nosotros pretendemos acercarnos al Señor, habrá muchos obstáculos que puedan presentársenos, pero tengámoslo por cierto que si vamos con un corazón sincero, contrito y humillado, dice su palabra, que a ese corazón no despreciarás tú. Así que siempre hallaremos el camino libre para acercarnos a Él. Y dice que cuando entraron en el sepulcro, no encontraron al Señor, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Era un ángel. Había ahí una manifestación visible del mundo espiritual, y ante esa manifestación poderosa del mundo espiritual, que no vemos pero es más real que el mundo en el que vivimos, se nota allí la debilidad humana ante lo incomprensible, ante lo inexplicable y ante lo irracional, que ese mundo se presenta ante nosotros, seres finitos, seres que no podemos ver más allá de nuestras narices. Pero sin embargo, aquí hay una manifestación del mundo espiritual, donde ellos visiblemente pueden contemplar a ese personaje, ese ángel que estaba allí. Y claro, la primera reacción humana es el espanto ante lo desconocido. Y dice que se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis. Así que no debe provocar susto ni nada por el estilo que haya alguna vez delante de nosotros una manifestación del mundo espiritual. Dice, no os asustéis. Y le dijo, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y le dice una palabra maravillosa. Le dice, ha resucitado, no está más en la tumba. Dice, ¿lo buscáis? Dice, al que fue crucificado, ha resucitado. Esa palabra poderosa, resucitar, resurrección, que dice la Real Academia Española, no tiene otro término ni cómo definirla, dice resurrección de Jesucristo. No hay otro evento más sorprendente ni más significativo en la historia de la humanidad que la resurrección de Cristo. Es el evento más maravilloso y más importante para nosotros los seres humanos. Algunos pusieron en duda la resurrección de Cristo. Dice otro evangelio que los sacerdotes pagaron para que dijeran que el cuerpo de Jesús fue robado. Pero la evidencia más grande de que Jesús resucitó es que la iglesia existe. Nada ni nadie podía traer aliento ni gozo al corazón de aquellas personas que le siguieron y que estaban tan deprimidas, tan desilusionadas por la muerte de su Señor. Solamente una noticia como la resurrección de Jesucristo puede haber llenado de gozo y de paz el corazón de aquellos hombres y mujeres, y de un gozo tal que los impulsó a hablar acerca de la persona de su amado Maestro, y fueron llenos del poder de Dios, de tal modo que nunca jamás callaron, ni sus labios enmudecieron, y proclamaron por todos los lugares la verdad del Señor Jesucristo. De tal modo fue ese trabajo que llegó hasta hoy, de los cuales nosotros somos resultado. Así que fue tan poderoso ese mensaje que trastornó el mundo conocido, trastornó imperios. Así que esa es la evidencia más grande de la resurrección de Cristo. Fue el poder con el que fueron investidos aquellos hombres deprimidos, amargados, angustiados por la muerte de su Señor. Y es así que la vida nos alcanzó a nosotros, que esa muerte fue vencida, la muerte en la cruz del Calvario, fue vencida por la resurrección de Jesucristo. Y a través de la vida de Jesucristo,
nosotros tenemos vida y vida eterna, en el nombre de nuestro Señor. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree, no morirá eternamente. Así que usted y yo tenemos vida eterna, que podemos empezar a disfrutarla hoy aquí. Y lo más sorprendente de este mensaje es que la resurrección es una esperanza de nueva oportunidad para nosotros. Pedro fue un hombre un carácter muy colérico, con ciertos arrebatos que a veces resultaban positivos para su vida, pero muchas veces resultaban contraproducentes. Uno de ellos fue cuando Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea sacrificado, y hoy ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro le dice, con un temperamento que lo caracterizaba, le dice, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. En otras palabras está diciendo, es lo más probable que todos estos que están aquí lo hagan, pero yo nunca. Y el Señor lo mira y le dice, Pedro, esta noche, antes de que el gallo haya cantado, me habrás negado 3 veces. Y fue así que la palabra del Señor se cumplió cuando el Señor fue llevado prisionero y mientras estaba siendo torturado, algunas personas le reconocieron y le dijeron, este era uno de ellos. No, y él negó, no lo conozco, no lo conozco. Y otra vez, dijeron, sí, es uno de ellos, si habla como él, como ellos, dice. Claro, tenía las marcas evidentes de que había estado con él. Nunca alguien que tenga un encuentro verdadero con Jesucristo volverá a ser el mismo. Será una persona marcada por la presencia del Señor Jesús. Así que Pedro había sido marcado por estar con el Señor. Nunca más fue el mismo y era evidente. Como tan evidente tiene que ser nosotros que conocemos al Señor. Y dice que así que cuando ya le había negado la 3.ª vez, el gallo cantó y se acordó de las palabras que el Señor le dijo. Y dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Imagínense los días de depresión que vivió después de la muerte del Señor. Pero aunque haya habido días de gran desilusión, porque nosotros muchas veces fallamos y desilusionamos al Señor. Y aunque le digamos, Señor, yo no te voy a fallar, y le hayamos prometido muchas veces tantas cosas, a veces caemos bajo las garras de nuestra naturaleza caída, bajo la tentación del pecado. Y bueno, nos sentimos separados, desilusionados y deprimidos y lejos del Señor. Pero Dios es Dios de oportunidades. En este día de resurrección hubo una oportunidad para Pedro. Dice que el ángel le dijo a las mujeres, pero vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Fíjense que esta palabra y a Pedro figuran solamente en el Evangelio de Marcos. Marcos no fue un discípulo del Señor, le conoció después, en el ministerio de Pablo, pero fue quien escribió y dice la historia que él escribió de acuerdo a los relatos de Pedro. Fue tan importante esto para Pedro que quiso dejarlo plasmado allí. Esa invitación del ángel, vaya y dígale a los discípulos y a Pedro. Ay, cómo habrá respirado de profundo Pedro al recibir esta palabra de ánimo, de aliento, y que significaban también que el Señor le perdonaba y que había oportunidad para él. Que en este domingo de resurrección todos nosotros podamos pensar que hay oportunidad para nosotros, que hay esperanza de una nueva vida, que hay esperanza de comenzar de nuevo, que hay esperanza de vivir la vida maravillosa, sobrenatural y esplendorosa
que nos ofrece la resurrección de Jesucristo. Así es que en este día deseo, junto con mi esposa, que sean bendecidos en gran manera, no con la historia de la resurrección de Cristo, sino con la presencia viva de Jesucristo, que está disponible para todo aquel que quiera acercarse a Él y tenerlo siempre, siempre, siempre vivo en su corazón, vivo en cada momento de su vida, porque el cristiano no es una persona que conoce acerca de Jesús, es una persona que conoce a Jesús, que conoce al Cristo vivo, al vivo y verdadero. Así es que nosotros somos de aquellos que conocemos a Cristo resucitado. Y si vos que estás escuchando no lo conoces, Él está dispuesto a encontrarse contigo si es que tú quieres volverte a Él. Quisiera hacer en esta mañana una oración para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y que pase de muerte a vida y que pueda vivir en la presencia constante de este Cristo resucitado. Es por eso que vamos a orar en esta mañana. Señor, te agradezco por la oportunidad de compartir este mensaje de esperanza, de vida con mis hermanos que me escuchan por este medio, por este canal. Ruego por sus vidas para que, en verdad, la poderosa vida resucitada que se manifestó allí en la tumba de Jesucristo, ese poder se manifieste ahora en la vida de cada uno de mis hermanos y que puedan pasar de muerte a vida, esa vida abundante que tú quieres darnos. Nosotros reconocemos que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, pero en esta mañana nos arrepentimos, nos volvemos a ti, Señor, y rogamos que tengas misericordia y que el poder que levantó de la tumba a Jesucristo nos levante a hoy a nosotros y nos pase de muerte a vida. Porque tu palabra dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que nos apropiamos de esa vida que conquistaste y que obtuviste para nosotros allí en la cruz del Calvario, venciendo la muerte. Una muerte horrorosa de cruz, pero la muerte no te pudo detener y venciste. Y hoy estás para entregarnos y regalarnos vida y vida en abundancia a nosotros, que somos tus hijos. Muchas gracias. Bendigo a este pueblo, te bendigo, tú que me estás escuchando, y quiero que sepas que hay esperanza de vida, que no todo está perdido, que el Señor también te dice a ti, ve y dile a los discípulos y a Pedro, en el lugar de Pedro pon tu nombre, porque Dios es Dios de oportunidades. Que el Señor te bendiga en gran manera y que la gracia del Señor Jesucristo te alcance en este día y bendiga a Dios, a vos y a tu familia y los guarde de todo mal. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Bendiciones para toda la iglesia del Señor. Amén.